¿Imaginas cómo Cristo Jesús tuvo que vivir todo el proceso para ser crucificado? ¿Te has puesto a pensar en los clavos de Cristo Jesús? ¿Has sentido los clavos de Cristo Jesús? Bueno, muchas veces en el Antiguo Testamento se menciona que a una persona que era criminal o a un ladrón se le daba hasta 39 azotes, hasta 40 azotes, pero como no podían, entre comillas, violar los mandamientos que Dios había dejado, pues solo le daban 39. Era muy inteligente hacer eso en aquel tiempo y de su parte. La palabra decía también que no lo hacían porque ya no llegaba a ser como un castigo para el ladrón, sino que era una humillación para aquel persona que estaba siendo castigada. Ahora imagínate, si ellos dicen que eso podía ser humillación, ahora imagina los 30 azotes que le dieron a Cristo Jesús, más los azotes que le daban cuando él iba caminando hacia la cruz. Fue más que una humillación, porque así lo decidieron en ese tiempo. Y sí, el Padre lo había predispuesto de esa manera. Jesús sabía que iba a ir a la cruz porque tenía que pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. El Señor fue tan misericordioso y tan bueno en ese tiempo que decidió hacer que Cristo Jesús pagara ese precio. El amor de Cristo Jesús hacia nosotros, hacia el pueblo de Dios, fue tan grande que pagó ese precio. Imagina los 30 azotes que le dieron a Cristo Jesús con un látigo que desgarraba su piel y lo desangraba en ese momento. Imagina el dolor que sentía por cada azote y que no haya tenido ni un solo analgésico como en aquel tiempo, en este tiempo, para el dolor. Ahora imagina que con su piel desgarrada tenía que cargar la madera, el madero, la cruz. Cargó su propia cruz para ser en ese mismo madero crucificado. Lo peor de todo esto es que en ese momento no solamente que él cargaba su cruz, sino que tenía clavada una corona de espigas en su cabeza. Imagina las contusiones graves que tenía en su cerebro, en su cabeza, para poder caminar. Ya ni siquiera tener sus 5 sentidos bien, porque ya le era imposible, pero él lo hizo. Con o sin fuerzas, él lo hizo. Ahora imagina que por cada caída que él iba en el camino hacia donde lo iban a crucificar, le pegaban una y otra vez, lo escupían, lo vituperaban, lo llamaban de todas las formas posibles cuando era Dios en persona, era el Hijo de Dios, cuando él era santo, cuando él únicamente estaba pagando un precio que no era justo. Ahora imagina sentir todo eso y llegar a la cruz y que le claven los clavos sobre sus manos y sobre sus pies y decir que tenía sed y que le dieran vinagre en vez de agua, el trago más amargo que él pudo haber pasado en su vida. Sin embargo, él con todo su ser se aferró a la promesa que Dios tenía para este tiempo, para aquel tiempo y para el futuro. Muchas veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua con un problema tan chiquitito y cuando hacemos las cosas mal, lo primero que hacemos es ir y pegarnos y pegarnos con Dios. Estoy hablando de una manera figurada, ir y desquitarnos con el Señor, con Dios Padre, Dios Todopoderoso. ¿Y qué culpa tiene Dios de lo que el mundo te hace? El mundo es el que te lastima, no Dios. ¿Y qué culpa tiene el Padre de todo lo que te está pasando? Claro que sí. Muchas veces nosotros nos sentimos mal y el culpable, al único culpable es echarle la culpa a Dios, a Cristo Jesús. Yo me imagino cómo Jesús tuvo que vivir toda su vida con una batalla mental, donde habían muchas personas porque él podía escuchar los pensamientos de las personas. Así dijo su palabra, que él vino a los suyos y los suyos lo menospreciaron, no le recibieron. Imagínate que él podía escuchar los pensamientos buenos y malos de todas las personas.
pensamientos en donde Él capaz le hacían sentir mal, le dolían. Y así como Él lloraba y oraba, gime hasta el día de hoy por ti y por mí en el trono celestial donde está con el Padre. Y dicen muchas personas que su venida la toman por tardanza, y es por causa de los elegidos, porque hay aún gente escogida que está clamando y pidiendo misericordia por este mundo pecador. Pero un día se acabará la palabra y un día ya no habrá quien te hable de Dios y será demasiado tarde. Por eso es ahora, es el hoy, donde tienes que levantarte a orar, a clamar, a pedir perdón. Dale gracias hoy porque tuviste que comer, tuviste un techo, estás sano, tu familia está bien. Tenemos el tiempo para todas las cosas, pero sin embargo no tenemos el tiempo para Dios. Y Dios, aunque tú le seas infiel por muchas veces, Él no es infiel. Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Hijo, por nuestro Salvador Jesús. Hoy es el tiempo en que cuando decidas botar la toalla te recuerdes, acuerda todo lo que te estoy contando. Acuérdate de todo esto, porque Dios lo vivió en carne propia y pasó el dolor más profundo de su corazón solo. Recuerda que Dios te ama. Recuerda que Dios ha dicho que somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, y si nadie te lo ha dicho, yo te lo vengo a decir. No abandones el camino, sigue adelante porque Dios tiene propósito. Dios ha dispuesto que tú escuches ahora en este momento este mensaje, y oro para que el Señor lleve este mensaje a las personas correctas, porque un día que nos alejamos del redil, es más imposible, es más difícil. Nada es imposible para Dios, pero es más difícil regresar al camino. No te rindas, sigue en el camino, lucha, porque Dios, al fin de cuentas de todo esto, un día lo veremos y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Dios te ama, Jesús te ama, Jesús está esperando por ti, Jesús está a la puerta y llama. Y el que abre la puerta, Él entra y cena con Él. Dice la palabra, Él cena conmigo y yo ceno con Él. Ábrele tu corazón al Señor porque Él puede quitar toda tribulación, todo daño, todo dolor. Jesús te ama. Y yo deseo que hoy tú regreses al camino, que tú le hables al Señor, que le busques. Que la presencia del Espíritu Santo sea contigo todos los días. Porque cuando tú te enamoras de Cristo Jesús, nada vuelve a ser lo mismo. El primer amor que uno siente al sentir la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo y la manifestación misma de Dios en todo tu ser, es algo que no tiene precio y no se compara con todo el oro del mundo de esta tierra física. Somos seres espirituales viviendo en cuerpos humanos. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Él puede habitar en ti y en mí. Y lo que más teme el adversario, el enemigo, es que tú y yo tengamos conocimiento. Muchas personas se quedan con lo que oyen de la palabra de Dios, pero no la escudriñan. ¿Cómo sabes si te están diciendo la verdad o la mentira? ¿Cómo sabes si realmente esto viene de Dios o no? Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, te das cuenta que el Señor te va revelando misterios. Y el principio de la sabiduría es aquel que teme al Señor. Bendiciones, Dios te bendiga.